Mi nombre es Yardel Macas y seré el expositor que los acompañe el día de hoy. Mi información de contacto estará disponible tanto en el video como en la descripción del mismo, en caso de solicitar mis tutorías o alguna otra situación especial. El tema de hoy es electrostática, y para cerrar con este tema que hemos venido viendo, vamos a hacer con la ley de Gauss, en específico el flujo eléctrico. Un ejercicio aplicativo del tema es el que se expone a continuación. Considere una caja triangular cerrada que descansa dentro de un campo eléctrico horizontal de magnitud E igual a 7.80 por 10 a la 4 Newton Coulomb, como se muestra en la figura. Calcule el flujo eléctrico a través de A, la superficie vertical, B, la superficie inclinada y literal C, toda la superficie de la caja. Este es otro ejercicio característico del libro de electricidad y magnetismo de Serway. Bien, lo que hay que tener en cuenta: las fórmulas de electrostática y física básica, en específico la ley de Gauss. La ley de Gauss para superficies cerradas se da por medio de esta fórmula, pero en este caso, como no estamos tratando con cargas encerradas, vamos a tratar con la fórmula más general, que es campo eléctrico por área. Bien, otra cosa que hay que tomar en cuenta es los vectores proyección. Recordemos que para que un campo eléctrico fluya dentro de un área que no es perpendicular al mismo, tiene que haber una proyección del área en la dirección en donde que sea perpendicular al campo eléctrico. Y para ello tenemos que tener en cuenta tanto las componentes horizontal y vertical como la manera en cómo proyectar este vector en sus componentes. Bien, vamos con la solución del ejercicio. Bien, lo primero a tomar en cuenta van a ser los datos que tenemos del ejercicio. Tenemos el campo eléctrico, que es 7.80 por 10 a la 4, y el ángulo de inclinación del plano inclinado. Ahora, para contestar a la primera pregunta sobre el flujo eléctrico, recordemos primero que un flujo eléctrico siempre es las líneas de campo eléctrico que pasan perpendicularmente a un plano. ¿Listo? O sea, entre estas dos hay 90 grados. Bien, en el primer inciso nos dicen que calculemos el flujo eléctrico en la superficie vertical. Entonces, en la superficie vertical vamos a tener algo como esto. Si nos imaginamos aquí, primero antes del plano inclinado está una pared, ¿no? La pared va a estar de esta manera. Va a estar así. Vamos a ver si la podemos mover un poco. Bueno, así. ¿Listo? Entonces, lo que va a venir a hacer las líneas de campo es a pasar a través de ella. ¿Sí? Esto está pasando frontalmente. ¿Listo? Van a pasar a través de ella. Ahora, recordemos que el flujo eléctrico está dado por la fórmula de E por A. El flujo eléctrico en esta primera parte, atravesando la pared, va a estar dado por E por A y por el coseno del ángulo. ¿Listo? Recordemos que estos dos son vectores. Los voy a poner de su manera vectorial para que no haya complicaciones. Bueno, así está, ya que no hay la opción. No hay la opción para ponerle vector. Pero bueno, es el vector campo eléctrico por el vector de área. Recordemos que los vectores de área, por el concepto de flujo eléctrico que se ha visto en clase, siempre van paralelos a la superficie. Es decir, si el campo eléctrico viene para acá, las líneas del diferencial de área siempre salen de la superficie, salen hacia afuera. ¿Sí? Acá también salen hacia afuera. Entonces, las líneas del área de la porción de área va a salir perpendicular a la superficie de donde sale, y como vemos tiene una dirección opuesta al campo eléctrico que ingresa, es decir, están en la misma línea de acción pero en sentido contrario. Entonces, resolviendo el flujo eléctrico, vamos a tener flujo eléctrico de E1 va a ser igual a 7.80 por 10 a la 4, la magnitud del vector, coseno del ángulo, por el coseno del ángulo que es 60 grados. Perdón,
180 grados, porque está totalmente en sentido contrario. Ángulo entre estos dos, 180. Entonces tenemos que la respuesta va a ser coseno de 180 es menos 1 por 7.80 por 10 a la 4. Y el área no es más que, como tenemos en esta primera parte, tenemos un rectángulo, sería las dimensiones que tiene, 30 y 10 centímetros. Sería 30, o sea 0.3 por 0.1. Tendríamos el área de ese lugar por 0.3 por 0.1. El área ha sido menos 2340. El flujo eléctrico ha sido menos 2340 newton metro cuadrado sobre coulomb. Bien, eso en cuanto a la superficie vertical. Ahora vamos con la superficie inclinada. Ahora sí consideramos lo que habíamos dicho anteriormente de la proyección del vector. Entonces, recordemos que siempre el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la área. ¿Listo? Tiene que ser perpendicular al área. Pero si esta área está dada, de manera inclinada, entonces tenemos que tomar en cuenta las componentes del vector, las componentes en X y en Y, ese ángulo que está dado aquí, que es 60, con el cual vamos a hacer los cálculos, para que esta línea, este plano que está aquí inclinado, se proyecte y se vea de esta forma. Es decir, por medio de la proyección del plano en sus componentes, vamos a terminar en un ejercicio análogo a este. ¿Sí? Gracias a que consideramos las componentes horizontal y vertical de este plano inclinado con este ángulo, vamos a poder proyectar este vector para que sea perpendicular al vector de campo eléctrico. ¿Listo? Y nos va a quedar otra vez la superficie E2 va a ser igual a E por A por, recordemos, ahora esta proyección va a ser en los 60 grados, entonces sería por el coseno de 60. ¿Listo? Este es módulo. Sería E2 es igual a, recordemos que el coseno de 160 es un medio, nos quedaría E por A sobre 2. Bien, entonces el flujo eléctrico va a ser igual a 7.80 por 10 a la 4 por, ya saben, 0.3, 0.1 y acá abajo el 2. ¿Listo? El ángulo que formó es el ángulo que va a proyectarse. O sea, no nos vamos a imaginar que las líneas pasan a través del plano inclinado, sino que el plano inclinado se proyecta en la componente vertical y así es perpendicular a los campos eléctricos. Nos va a quedar la respuesta del flujo eléctrico en el punto 2. Va a ser igual a 1170 newton metro cuadrado sobre coulomb. Newton metro cuadrado sobre coulomb. Listo. Bien. Ahora, para calcular el campo eléctrico total, basta con sumar los dos campos eléctricos que hay, pero recordemos que tienen signos opuestos, por ende, en vez de sumarse, van a restarse. ¿Sí? Van a restarse. Sería campo eléctrico E1 más campo eléctrico E2. Tenemos que el campo eléctrico E1 era menos 2340 y más 1170. Todo esto en newtons coulomb, newton metro cuadrado coulomb. ¿Listo? Lo cual nos va a quedar 2340 menos 1170 menos 1170 newton
metro cuadrado sobre cobre. Sería la respuesta del campo eléctrico total. ¿Sí? Literal 0. Eso es todo. Gracias por su atención.